Hola, Herman, buenos días, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias.
Buenas tardes. Unos minutos más para que más personas puedan ingresar e iniciamos. Gracias. Buenos días. Iniciamos en 2 minutos. Ok. Buenos días con todos. Un gusto saludarlos. Gracias a todos por su presencia. Mi nombre es Herman Yesquem. Soy consultor de riesgos de Marsh y el día de hoy vamos a conversar acerca del tema de
evaluación del riesgo de incendio. Por favor, si me confirman en el chat que me pueden escuchar claramente. Ok, ok, ahí ya voy. José, Oscar, ¿cómo están? Buenos días. Ok, gracias. Entonces, perfecto. Entonces iniciamos. Bueno, lo primero que vamos a revisar es el contenido de los temas que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a hablar un poco sobre el contexto de la evaluación de riesgo de incendio. Seguidamente vamos a revisar un poco el marco legal vigente en materia de protección contra incendios y específicamente en cuanto a cuáles son las exigencias de realizar una evaluación de riesgo de incendio. Luego vamos a revisar un poco qué metodologías se aplican para hacer o para desarrollar esta evaluación. Posteriormente vamos a revisar cuál es la propuesta de valor que ofrece Marsh para realizar esta evaluación y finalmente vamos a pasar a revisar las conclusiones de todo el contenido revisado y una ronda de preguntas. El contexto. Bueno, en cuanto al contexto, aquí yo he planteado 4 preguntas clave, 4 preguntas que creo que un poco para poder entrar en sintonía en este tema, ¿no? Y poder prepararnos para lo que viene después, que vamos ya a revisar más a fondo, que es la evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Pero primero revisemos estas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿conoce usted cuáles son las necesidades de protección contra incendio de su planta industrial? Entonces, esta pregunta es clave, ¿no? Porque primero hay que tener un punto de partida. En este caso, el punto de partida es saber cuál es mi necesidad y aparte mi obligación, ¿no? Mi obligación como usuario de un determinado giro del negocio. Entonces, hablando de riesgos industriales o hablando de otros usos, existen regulaciones actualmente en el Perú que te obligan de forma prescriptiva a implementar determinada protección contra incendios, ¿no? Y en algunos usos, como por ejemplo el riesgo industrial, no está específicamente señalado cuál es la protección contra incendio que me corresponde, pero sí se exige realizar una evaluación de riesgo de incendio. Posteriormente vamos a revisar en las siguientes láminas cuál es la regulación específica que me exige realizar una evaluación de riesgo de incendio. Bueno, y también hay que tener claro qué es una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Ahí he colocado la palabra FRA, que son las siglas de Fire Risk Assessment, ¿no? Que es el término que se utiliza en inglés y que es utilizado en las guías de metodología que vamos a revisar en las láminas siguientes. La siguiente pregunta que cabe acá es, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay que tener claro, de acuerdo a mi actividad, cuáles son los escenarios o cuáles son los eventos que se podrían materializar, ¿no? Escenarios de incendio y escenarios de explosión también. Entonces, acá entra a tallar la parte de la identificación de peligros, la identificación para determinar qué escenarios son los más factibles o cuáles escenarios son los escenarios de evento mayor que se podrían materializar y podrían convertirse en un siniestro, ¿no? Y siguiendo con esta secuencia, digamos, lógica de la evaluación, otra pregunta que se cae de madura es, ¿qué tan probable es que este evento o este escenario que yo he identificado se pueda materializar, ¿no? Acá estamos hablando evidentemente de la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este escenario se materialice? Acá, en términos de probabilidad, digamos que para determinar una probabilidad, yo lo que necesitaría básicamente es data, ¿no? Data, información de eventos anteriores y poder revisar esta estadística y asignarle una probabilidad de qué tan probable es que este evento que yo he identificado se pueda materializar. Lamentablemente en el Perú
y en Latinoamérica en general no hay una data suficiente, no hay un registro de estos eventos. Muy pocas veces son registrados, y si son registrados, no son registrados con el detalle que debería o que se necesitaría para poder determinar o para poder elaborar una posterior data que me sirva para determinar probabilidades. Entonces, vamos a hablar un poco más a detalle de esto, ¿no? Y qué implica no tener una data, pero hay salidas y hay otras alternativas que podemos tomar para asignar una probabilidad a determinado evento, ¿no? Y finalmente la cuarta pregunta es, ¿cuáles pueden ser los efectos de un incendio? ¿No? Aquí estamos hablando ya de severidad y de determinar las consecuencias, ¿no? El grado de severidad de un evento puede afectar tal vez solo en el punto donde se produce, tal vez a otras edificaciones cercanas, a las personas que están cerca, al medio ambiente, tal vez no solo el evento se circunscriba y afecte solo a mi planta, sino también podría afectar a los vecinos, ¿no? Entonces, aquí es donde se calculan las consecuencias, ¿no? Y el término que se utiliza para esta parte de la evaluación es FA, ¿no? Que es el Fire Hazard Analysis, que el Fire Hazard Analysis forma parte del FRA que comentamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco más a detalle en qué consisten estos conceptos. Justamente acá tenemos algunos de los conceptos, bueno, y he considerado terminología que se usa en las normas o en las guías que vamos a revisar posteriormente. Estas guías generalmente están en inglés, pero vale la pena tener claro cuál es su traducción o cuál es su acepción en español, ¿no? Por ejemplo, el término assessment hace referencia a una valoración, ¿m? A una valoración, a una evaluación. El término análisis, bueno, es un análisis en sí, y el término ya completo del Fire Risk Assessment, o FRA, es la valoración de riesgo de incendio, que digamos vendría a ser la evaluación, vendría a ser la capa más grande del desarrollo del trabajo que vamos a hacer, y el Fire Hazard Analysis o corresponde a la parte del análisis de consecuencias, ¿no? El análisis del peligro de incendio, que generalmente se debería hacer de manera cuantitativa. O sea, las consecuencias, la severidad del evento se puede calcular de manera cuantitativa, ¿no? Al contrario de la probabilidad que vamos a ver más adelante, al no haber data suficiente, se tendría que calcular de manera cualitativa. Esto es un poco rápidamente, estos conceptos ya son ampliamente conocidos, el concepto de triángulo del fuego, el concepto de tetraedro del fuego, ¿no? Pero igual vale la pena revisarlo. ¿Por qué? Porque esta, digamos, es la base en la cual, sobre la cual se basan los objetivos de una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Sabemos que el tetraedro del fuego o el triángulo tiene tres elementos básicos que son el calor, el oxígeno y el combustible, pero estos elementos de por sí, si tú tienes estos tres elementos juntos, no van a necesariamente producir un incendio o un fuego, ¿no? Se necesita que estos elementos estén mezclados en proporciones adecuadas para que se pueda producir un incendio. Entonces ahí entra a tallar el cuarto término, que es la reacción en cadena, ¿no? Entonces, si estos elementos están mezclados en una proporción adecuada, se va a producir el fuego. ¿Cuál es el objetivo que persigue una evaluación de riesgo de incendios? Que no se produzca el evento, ¿no? O que si se produce, la severidad pueda ser reducida a un nivel tolerable, a un nivel bajo. Entonces, bajo ese concepto, lo que se trata es de o disminuir o eliminar alguno de estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, el calor, lo que podríamos hacer tal vez es enfriar el ambiente o enfriar el, el elemento que se está quemando. El oxígeno, tal vez con un desplazamiento del oxígeno a través de un agente limpio o de CO2, podríamos disminuir el porcentaje de oxígeno en el ambiente y también eliminar la reacción en cadena, o también la reducción de material combustible dentro del almacén o dentro del ambiente, ¿no? O tal vez trasladarlo a otra ubicación. Esto también podría hacer que se elimine o se controle el evento, ¿no?
Lo siguiente que vamos a revisar es el marco legal asociado a a las protecciones contra incendio y específicamente a lo que se refiere a la evaluación de riesgo de incendio, ¿no? ¿Cuáles son las normas que de manera prescriptiva me señalan cuáles son mis necesidades y o mis obligaciones en materia de protección contra incendios, ¿no? Como primera referencia, como primera regulación, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que fue promulgado en el año 2006. ¿Ya? He querido resaltar acá dos normas que forman parte de este reglamento. La primera es la norma A060, que es referida a industrias, y la segunda es la norma A130, que es una norma general de requisitos de seguridad en diferentes usos. ¿Ya? Adicionalmente, en el año 2012, eh, esta norma A130 originalmente tenía 10 capítulos, y en el año 2012 se promulgó 2 capítulos adicionales, el capítulo 11 para el uso de almacenamiento y el capítulo 12 para el uso de centros de diversión, ¿no? La norma ya tenía referenciados otros usos, como por ejemplo son el uso de oficina, el uso de centros de hospedaje, el uso de centros de salud, ¿no? Entonces ya había exigencias para estos usos, y en la norma 060, como ya mencioné, es para industria. Vamos a revisar en la siguiente lámina específicamente en qué artículos se habla sobre las necesidades de protección contra incendio en la industria. La siguiente regulación es el Reglamento de Seguridad Industrial, también orientada a la industria. Es una regulación muy antigua, ¿no? Ya tiene varios años de vigencia, pero sin embargo está vigente. Tiene algunas prescripciones relacionadas a la seguridad industrial en general, pero también a la protección contra incendio, ¿no? El Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones es un manual de reciente publicación, fue promulgado en el año 2018 por la CNPRED, ¿no? Y lo que hace este manual, un poco, y vamos a revisar más a detalle también algunos conceptos que están inmersos en este manual, pero lo que hace este manual es un poco cerrar la brecha que existía antes, digamos, entre el uso del Reglamento Nacional de Construcción antiguo y el Reglamento Nacional de Edificaciones actual, ¿no? Antiguamente, cuando un inspector de seguridad en edificaciones iba a un predio, lo que hacía es evaluar primero cuál era el año de construcción del predio, ¿no? Y en base a eso determinar qué reglamento le correspondía. Actualmente esto ha cambiado. El manual de ejecución de inspecciones tiene otros criterios, ya no entra todavía el criterio del año de construcción, sino entra todavía el criterio del riesgo. Vamos a revisar un poco más adelante estos conceptos, ¿no? El marco legal referente a hidrocarburos es un marco legal también extenso, que ya tiene varios años ya de aplicabilidad acá en el mercado, ¿no? Y bueno, son normas exigentes, digamos, dado que el giro de hidrocarburos es un giro de alto riesgo, ¿no? Donde si se llegara a materializar un evento de incendio y explosión, podrían tener consecuencias importantes. El Código Nacional de Electricidad también es un código que tiene también algunas referencias con respecto a protección contra incendio, básicamente en la parte de prevención, referidos al control de corrientes estáticas, a la zonificación en caso de existir algún tipo de líquido inflamable o líquido combustible en el ambiente, y de qué tipo deben ser las instalaciones eléctricas en estos ambientes, ¿no? Y finalmente tenemos las normas NFPA, ¿no? Que actualmente en el Perú alrededor de 20 a 25 normas NFPA son de uso obligatorio. Estas normas están señaladas en algunos de los reglamentos de las regulaciones que hemos revisado anteriormente. Por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones se señalan algunas de ellas, en el Manual de Ejecución también se señalan, en en el marco legal referente a hidrocarburos también tenemos algunas normas en NFPA que son de uso obligatorio, y finalmente en el Código Nacional Eléctrico básicamente está referenciada la NFPA 70, ¿no? Que también es de uso obligatorio acá en el Perú.
Les había comentado que vamos a revisar un poco más a detalle qué es lo que dice la norma A060 Industria perteneciente al Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Es en esta norma que habla de industria donde se hace exigible el desarrollo de una evaluación o un estudio de riesgo de incendio para determinar cuáles son las protecciones contra incendio que necesita una determinada industria, ¿no? Aquí en el capítulo 11, ustedes pueden observar en el artículo 11 que se menciona lo siguiente. Voy a leer textualmente. Los sistemas de seguridad contra incendio dependen del tipo de riesgo de la actividad industrial que se desarrolla en la edificación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya en esta primera oración, lo que podemos ver es que ya en el reglamento te habla de que al existir una gran variedad de actividades industriales y cada una de ellas tiene sus particularidades, sus diferencias, no podemos estandarizar una determinada protección contra incendio que pueda aplicar para todas las actividades industriales. ¿No? Es por eso que, como dice acá, los sistemas de seguridad van a depender del tipo de riesgo de la actividad industrial, ¿no? Lo siguiente que dice es, proveyendo un número de hidrantes con presión, caudal y almacenamiento de agua suficientes, así como extintores, concordante con la peligrosidad de los productos y los procesos. O sea, ya te va mencionando algunos tipos de protección contra incendios que podrían ser aplicables, ¿no? No necesariamente son todos los que podrían aplicar, pero sí te menciona algunos. Y en la última oración es donde menciona, el estudio de seguridad integral determinará los dispositivos necesarios para la detección y extinción del fuego, ¿no? ¿Qué es lo que venimos hablando? Básicamente lo que te dice es lo que ya habíamos comentado, que un estudio o una evaluación de riesgo de incendio y explosión va a ser la herramienta que te va a permitir determinar cuáles son tus necesidades de protección contra incendio para un riesgo industrial. Lo siguiente que dice en el artículo 12 es que los sistemas contra incendio que he determinado en este estudio mencionado anteriormente, ¿no? Deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma A.130, que es la norma que también mencionamos un momento que hace referencia a los requisitos de seguridad, ¿no? Y acá menciona algunos de los sistemas de protección contra incendio que podrían ser aplicables a determinado tipo de riesgo. No esta lista no es excluyente, ¿no? Podrían ser algunos otros sistemas adicionales que se determinen en el estudio. Ahora, ¿qué dice la norma A130 con respecto a estos sistemas contra incendio, ¿no? En la siguiente lámina menciona, hemos recogido lo que dice el artículo 102 de la norma A130 con respecto a los sistemas de agua contra incendio. Voy a leer textualmente la primera parte, dice, los distintos sistemas de protección contra incendio que se establecen en la presente norma deben ser diseñados bajo estándares confiables de reconocido prestigio internacional, y mientras en el país no se desarrollen estándares nacionales, se utilizarán los siguientes. Es acá donde había mencionado, ya se menciona o se hace exigible el uso de las normas NFPA, ¿no? De acuerdo al tipo de sistema que yo voy a implementar. Por ejemplo, si el estudio de riesgo de incendio determinó que un sistema de rociadores automático es necesario para mi planta, yo debo diseñar ese sistema de rociadores automáticos utilizando la norma NFPA 13, ¿no? En la bomba contra incendio que vaya a formar parte de este sistema de agua contra incendio, deberá desarrollarse utilizando la norma NFPA 20. Y así por el estilo, tenemos acá mencionadas las normas NFPA 14, la 24, la 70, ¿no? Y también acá más abajo, nuevamente la 24 y la 70. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como mencioné anteriormente, hay normas NFPA que son de uso obligatorio en el Perú, ¿no? Y para determinar qué protecciones contra incendio debo implementar para un riesgo industrial, necesariamente tengo que realizar una evaluación de riesgo de incendio. No hay un estándar, no está prescrito que para todos debo utilizar determinada protección. Hay que hacer una evaluación y esta evaluación tiene que seguir una determinada metodología, que es lo que vamos a revisar en las láminas posteriores. También importante revisar lo que menciona el Manual de Ejecución de Inspecciones Técnicas de Edificaciones, ICSE. Como les había manifestado, el ICSE lo que hace
es cambiar el criterio de evaluación de riesgo de estas inspecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí he hecho un corte del anexo 3, que forma parte de este reglamento, ¿no? Que es la matriz de riesgo, que dice acá, es un instrumento técnico para determinar o clasificar el nivel de riesgo existente en la edificación. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que contiene esta matriz? Esta matriz lo que hace es clasificar los diferentes usos, en esta parte de acá, los diferentes usos que puede tener una organización, llámese riesgo industrial, oficinas, un centro de salud, etcétera, ¿no? Y este uso lo agrupa y también determina subclasificaciones. Por ejemplo, en cuanto a riesgo industrial tenemos 3 subclasificaciones, puede ser un taller artesanal, la industria en general, que es en este grupo donde va a estar, donde está en conjunto la mayor cantidad de industrias, ¿no? Todas prácticamente van a caer en esta categoría, industrias en general, y tenemos una tercera categoría que es un riesgo un poco más agravante, que es la fabricación de explosivos, ¿no? Pero la gran mayoría de industrias van a caer dentro de esta parte, dentro del punto 5.2, que es industria en general. ¿Y qué es lo que dice esta matriz? La matriz básicamente le asigna dos calificaciones, le asigna una calificación bajo 2 parámetros, ¿no? Bajo el riesgo de incendio y bajo el riesgo de colapso. En el caso de industrias en general, como podemos apreciar, el riesgo de incendio que se le asigna por default es de muy alto, ¿no? Para todo tipo de industria, ¿no? Entonces, es en base a esta calificación que se hace exigible en cuanto a la legislación aplicable, tanto para el diseño como para las inspecciones, pruebas y mantenimientos, el uso de determinadas normas, determinadas regulaciones. Como podemos ver acá, el diseño para estas protecciones coincide con lo que revisamos anteriormente, coincide con lo que dice la norma 130 y en muchos casos hace referencia también a la norma 130, ¿no? En algunos otros casos hace referencia también a normas peruanas, ¿no? Y en cuanto a las IPM, también hace referencia a que estas deben ser realizadas en base a estándares. Por ejemplo, en cuanto al sistema de detección y alarma de incendios, se menciona que las IPM deben ser desarrolladas en base a lo indicado en el capítulo 14 de la norma NFPA 72, ¿no? Y todo lo que es referente al sistema de agua contra incendios, llámese rociadores, la red de agua propiamente dicha, que son las tuberías, los gabinetes y la bomba contra incendio, todo lo concerniente a las IPM debe ser realizado en base al estándar NFPA 25, ¿no? Entonces, ya hay una exigencia tanto para el diseño como para las inspecciones, pruebas y mantenimientos. De lo siguiente que vamos a hablar es sobre las metodologías referidas a la evaluación de riesgo de incendio, ¿no? En este diagrama, lo que hemos querido plasmar es un poco cuál es la secuencia lógica que sigue el desarrollo de un FRA, ¿no? De un FRA, del Fire Risk Assessment, que es la evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, lo primero que debemos hacer es determinar o identificar cuáles son los escenarios de riesgo mayor, ¿no? Que se podrían materializar o que tienen, tienen una cierta probabilidad de materializarse y afectar mi operación, ¿no? Escenarios referidos a los riesgos de incendio y de explosión, ¿no? Pero para poder determinar esto, nosotros necesitamos conocer el proceso, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos un profundo conocimiento del proceso para determinar cuáles son los riesgos o los peligros que se podrían materializar. Para esto nosotros nos nutrimos de la información que nos pueda proporcionar el usuario, ¿no? El dueño del proceso, y en este caso, digamos, las personas que conocen el proceso. Entonces, toda la información que ellos nos puedan brindar en base a documentación y en base a entrevistas y en base a la visita técnica propiamente dicha que se realice para identificar estos peligros, es sobre lo cual nosotros vamos a poder determinar cuáles son los escenarios de riesgo mayor. Una vez identificados estos escenarios, lo siguiente que procede es evaluar cada uno de ellos en términos de probabilidad
y en términos de consecuencia, ¿no? Ya habíamos comentado que la probabilidad en determinados casos no es factible determinarla cuantitativamente, ¿no? Debido a que no existe la data suficiente para poder hacer esto. Lo que hacemos es determinar la probabilidad en términos cualitativos, ¿no? Para esto podemos utilizar determinada metodología que acepta una determinación cualitativa de la probabilidad. Vamos a revisar en una lámina siguiente cuáles son las metodologías aceptadas para desarrollar un FRA, ¿no? Y por otro lado, tenemos las consecuencias, que ya habíamos hablado, que son referidas al Fire Hazard Analysis, ¿no? El FA tiene como finalidad establecer cuál es el impacto de un incendio a través del entendimiento profundo del comportamiento del fuego, ¿no? Entonces, aquí se necesita saber no solo saber cuál podría ser el escenario, sino en caso de materializarse el escenario, cómo va a comportarse el fuego si se llega a producir, ¿no? ¿Qué cantidad de humo se va a producir? ¿Hacia dónde se va a ir el fuego? Si puede afectar solo puntualmente lo que está a su alrededor, o tiene la capacidad de afectar otras instalaciones cercanas, ya sea propias o sea de algún predio colindante. Entonces, el FA se encarga de eso, el FA se encarga de determinar esto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Básicamente la que nosotros manejamos son cálculos matemáticos en base a modelos matemáticos ya preestablecidos, ¿no? En los cuales se calcula alguno de los términos que he venido comentando hace un momento, ¿no? Vamos a revisar en las láminas posteriores también cuáles son estos modelos matemáticos y qué te permiten calcular, ¿no? Bueno, en base al cálculo de la probabilidad y las consecuencias, lo que vamos a determinar es el nivel de riesgo de determinado escenario, ¿no? Entonces, estos niveles de riesgos se pueden catalogar como riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Que estos riesgos todos caigan en una área catalogada como riesgo bajo o riesgo tolerable. Si esto sucede, la evaluación se da por concluida, ¿no? Y se aplica alguna u otra medida que se considere necesaria para mantener este riesgo como bajo o tolerable, ¿no? Pero, ¿qué sucede en caso el riesgo no sea considerado como bajo? Es decir, caiga como riesgo alto o inclusive como riesgo medio. Lo que se necesita en ese caso es, como dice acá, sumar medidas de control y volver a evaluar, ¿no? ¿Qué medidas de control? Pueden ser medidas de control preventivas o pueden ser medidas de control reactivas, ¿no? Que o sea, lo que buscamos es atacar o la probabilidad o las consecuencias, ¿no? Entonces, una vez sumadas estas medidas de control adicionales, digamos, podríamos acá hablar de riesgo intrínseco, de riesgo residual, ¿no? Que son términos que manejamos también, ¿no? Sumadas estas medidas de controles adicionales, lo que procede es nuevamente volver a evaluar y volver a calcular el nivel de riesgo. Si este riesgo cae ahora en un área tolerable, nuevamente se da por término de la evaluación, y si no fuera así, esto se vuelve a reevaluar, ¿no? Y se produce nuevamente el ciclo hasta que pueda caer en riesgo bajo tolerable. Bueno, lo siguiente que vamos a comentar son estas guías. Como principales referencias que tenemos para desarrollar una evaluación de riesgo de incendio, no son las únicas, ¿no? Pero digamos que son algunas de las más conocidas. En primer lugar tenemos la norma NFPA 551. La norma NFPA 551 es la guía para evaluar una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en esencia no es una metodología para desarrollar una evaluación de riesgo de incendio, sino que es una guía general en donde están incluidos algunos conceptos de evaluación de riesgo de incendio, cuáles son las metodologías válidas, y me presenta la estructura, cuál es la estructura válida
o sugerida para desarrollar una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? En una lámina posterior vamos a explicar un poco más acerca de lo que significa esta guía. Y como segunda referencia tenemos la NFPA 550, que es la guía del árbol de conceptos de seguridad contra incendio de la NFPA, ¿no? Esta guía es una excelente herramienta, ¿no?, que tenemos para determinar cuál es el riesgo de incendio tanto de un proyecto como de una instalación ya instalada, ¿no? Vamos a entrar un poco más a detalle en las siguientes láminas. Este cuadro o esta tabla es extraída de la NFPA 551. Como les comenté, la NFPA 551 tiene dentro de su contenido las consideraciones que se deben tomar para desarrollar una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Por ejemplo, esta tabla menciona cuáles son las categorías de los métodos de FRA que son aceptables, ¿no? Podemos revisar acá que dentro de las categorías tenemos el método puramente cualitativo, ¿no?, tanto para la probabilidad como para la severidad. Tenemos el método semi-cuantitativo, con un cálculo cuantitativo de la posibilidad o de la probabilidad. Tenemos el método semi-cuantitativo, con un cálculo cuantitativo de las consecuencias. Un método netamente cuantitativo, ¿no? Y finalmente un método de costo-beneficio del riesgo. Lo que tradicionalmente se utiliza, o lo más utilizado para desarrollar estas evaluaciones, es un método semi-cuantitativo de las consecuencias, ¿no? Como dice acá en la definición, trata las consecuencias cuantitativamente mediante el FA, que mencionamos anteriormente, y la posibilidad o la probabilidad de manera cualitativa, ¿no? Que es generalmente lo que se hace o lo más factible de hacer, digamos, y lo que vamos a explicar también en las láminas siguientes de cómo se debería hacer, ¿no? Acá entrando un poco más en detalle en qué significa cuál es el contenido que tiene la NFPA 550, podemos hablar de que la NFPA 550 es un método netamente cualitativo, ¿no? Esta guía es una excelente herramienta, ¿no?, que nos brinda ayuda para tomar decisiones en materia de seguridad contra incendio en términos de la eficacia de las estrategias de protección que yo voy a implementar o tengo implementada en mi predio, ¿no? Habíamos hablado de que esta herramienta puede servir tanto para un proyecto como para una instalación ya existente, ¿no? Entonces, mediante esta herramienta, gráficamente yo voy a poder identificar rápidamente cuáles son mis brechas o mis gaps en materia de protección contra incendio, o si en algún caso las protecciones contra incendio que yo tengo implementadas o que pienso implementar son redundantes, ¿no? Recordemos que la redundancia tampoco es buena en algunos casos, porque los recursos que nosotros tenemos son limitados, y al tener recursos limitados no podemos despilfarrarlos poniendo protecciones sobre el estándar, ¿no? Lo ideal sería tener protecciones que sean estándar y que se ajusten a la realidad o a mis necesidades sin tener que sobredimensionarlas, ¿no? Entonces, esto es básicamente, y allí he colocado algunos conceptos también referidos a la norma NFPA 550. Bueno, en esta lámina estamos entrando un poco más en detalle en el árbol, ¿no? ¿Por qué se le llama árbol? Porque básicamente tiene esta estructura, ¿no?, de ramificación. Y habíamos hablado de las estrategias de protección. Básicamente lo que busca esta guía, esta norma, es proteger o evaluar dos estrategias, ¿no?, dos objetivos. El primero es la prevención de la ignición del incendio, y el segundo gran objetivo es el control de la magnitud. O sea, acá estamos hablando de barreras de tipo preventivas antes de que suceda el evento, y acá estamos hablando de barreras correctivas, es decir, cuando el evento ya se inició, ya se materializó, ¿cómo podemos controlar que este evento
es que la magnitud de este evento no se salga de proporciones, ¿no? Entonces, estas son las dos estrategias que se evalúan y cada estrategia se debe analizar y se debe calificar, ¿no? Entonces, para esto tenemos una escala de calificación, ¿no? Una escala de calificación que va desde que la estrategia o la protección no existe, o esta estrategia existe pero está por debajo del estándar, esta estrategia existe y es estándar, o sea, cumple con lo que yo necesito, y otra calificación podría ser que la protección que tengo está por encima del estándar. Aquí, ¿qué es lo ideal? Que la protección esté que esté en cumplimiento del estándar, ¿no? Ni por debajo ni por encima, y mucho menos que no exista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que, que la idea no es gastar recursos en vano, ¿no? La idea es cumplir con las regulaciones existentes y con mi necesidad, ¿no? Y es por eso que se le debe asignar una calificación de acuerdo a esta escala. Lo siguiente que vamos a un poco abrir el árbol, ¿ya? En la parte de prevención de la ignición del incendio, ¿ya? En las medidas preventivas, y podemos ver acá que el árbol pues se abre para otras estrategias, ¿no? Como pueden ser el control de las fuentes de energía calorífica, el control de la interacción de fuente-combustible, el control del combustible, ¿no? Y nuevamente estas estrategias también se ramifican en otras. Entonces, ¿qué se hace acá y cómo se utiliza este árbol, ¿no? Podemos ver acá que hay algunos símbolos, en estos círculos, el símbolo de más y un punto acá negro. ¿Qué significa esto y cómo se utiliza este árbol, ¿no? He traído acá un poco más grande esta parte del árbol para explicar qué significa el signo más, ¿no? En este caso, podemos ver acá que esta estrategia, que es el control de las fuentes de energía calorífica, se ramifica en otras dos subestrategias, ¿no? La eliminación de las fuentes de energía calorífica y el control de la velocidad de liberación de energía calorífica. Entonces, en este caso, el signo más significa que para yo dar por válida esta estrategia, se tiene que cumplir o que yo tenga una estrategia de eliminación de las fuentes de energía calorífica, o que yo tenga una estrategia de control de la velocidad de liberación de energía calorífica. Si yo cuento con una o con otra, podría dar como válida esta y tendría que asignarle una calificación, ¿no? Ya sea por debajo del estándar, en el estándar o sobre el estándar, ¿no? Pero en este caso es O, ¿no? Basta con que una se cumpla para que yo pueda dar como válida esto y evaluarla. Entonces, en este caso, el signo más significa O, que tiene que cumplirse alguna de estas, ¿no? Podemos ver que hay varias acá que son O, ¿no? Y que solo es necesario que validar una. En otra parte, por ejemplo, acá en cuanto a la estrategia de control de incendio, también vemos que se ramifica en bastantes estrategias de protección, ¿no? En este caso son tres básicamente, que es el control del proceso de combustión, el control del incendio mediante la construcción, ¿no? Y la extinción del incendio, ¿no? Son tres subestrategias del control de incendios, ¿no? Y acá hemos separado esta parte de la evaluación para explicar qué significa el punto, ¿no? En este caso tenemos que la estrategia de extinción automática del incendio se ramifica en dos subestrategias: en la detección del incendio, en primer lugar, y en aplicar suficiente agente extintor. En este caso, para yo dar por válida esta estrategia, tiene que cumplirse que exista un sistema de detección de incendio y que haya una fuente de extinción suficiente. Entonces, en este caso el punto es y. Tiene que cumplirse ambas. Si alguna de ellas no se cumple, yo no puedo dar por válida la estrategia de extinción automática de incendios, ¿no? En este caso, ambas deben cumplirse para yo poder evaluarlo y además, una vez validada
que existe esta estrategia de protección, lo que hago es asignarle una calificación, ¿no? Que, en base a la escala que revisamos anteriormente. Entonces, básicamente, lo que se tiene que hacer, como acabo de comentarles, es evaluar cada una de las ramificaciones en base a I o en base a O, si se cumple alguna de ellas, y siempre empezar la evaluación desde la parte más baja, desde la última ramificación del árbol, ¿no? Entonces, también se utiliza el concepto de que hay que voltear el árbol, ¿no? Desde la parte más baja hasta la parte superior, e ir evaluando e ir determinando cuáles son las protecciones o cuáles son las estrategias de protección que cumplen y asignarle una determinada calificación. Bueno, ahora pasemos a explicar un poco más la norma NFPA 51. Habíamos comentado que esta es una guía, ¿no?, que sirve para evaluar un FRA, ¿no? No es específicamente una metodología para desarrollar un FRA, ¿no? Y esta guía lo que hace es dentro de su contenido, te indica cuáles son los capítulos o cuáles son los pasos que debería tener un FRA, ¿no?, que debería tener una evaluación de riesgo de incendio, y también te dice que dentro de estos capítulos, dentro de estos pasos, es necesario que haya una definición de los escenarios, la explicación de la metodología a usar, la comparación y la definición de la filosofía de la protección contra incendio como gran objetivo de la evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando acá en la imagen es una matriz, ¿no? Esta matriz forma parte, también está inmersa en uno de los anexos de la norma NFPA 51, ¿no? Y es considerada una metodología aceptada por la NFPA 51 como método cualitativo para describir el nivel de riesgo de determinados escenarios de incendio, ¿no? Pero a pesar de que es considerado un método cualitativo, como habíamos comentado también, la parte de severidad que está asociada al Fire Hazard Analysis se puede calcular de manera cuantitativa, ¿no? Se puede calcular de manera cuantitativa y lo vamos a ver de qué manera y bajo qué condiciones en las siguientes láminas. Bueno, acá está un poco cuáles son las escalas que aplican a la matriz mostrada anteriormente, tanto en términos de probabilidad como en términos de consecuencias, ¿no? Lógicamente estas escalas, en algunos casos, podrían ser conversadas con el usuario para determinar que estas definiciones que se usan acá estén en concordancia con el apetito del riesgo de la organización, ¿no? Muchas veces el apetito del riesgo es único, digamos, es específico para cada organización y cada organización debe definir cuál es su tolerancia a determinado tipo de evento, ¿no? ¿Qué alternativas tiene? Si lo consideramos catastrófico, lo consideramos crítico, marginal o insignificante, ¿no? Acá, en esta lámina, estamos mostrando cuáles son los principales escenarios o los principales eventos que se podrían presentar en una industria, ¿no? Tenemos en algunos días los incendios tipo piscina, que son incendios donde un líquido combustible o un líquido inflamable se derrama, ¿no? Pero se contiene dentro de un determinado, por ejemplo, un dique de contención o una determinada geometría. Entonces ahí, si se produce un incendio, el incendio va a estar circunscrito a esa zona, ¿no? Por eso se le conoce como incendio de piscina. Tenemos también el jet fire, también lo que se conoce como dardo de fuego, o que es el evento en el cual hay una fuga en un determinado recipiente que contiene un líquido inflamable, una fuga rápida, una súbita e imprevista, ¿no? Y donde se produce un chorro de gas a presión, y si éste ingresara en su rango de inflamabilidad y existiera también una fuente de ignición asociada, se produciría este dardo de fuego, ¿no? Tenemos también otro evento llamado la radiación térmica de un incendio, lo que se conoce como bola de fuego también. Este evento también, además de producir una bola de fuego gigantesca, también tiene asociada la sobrepresión que se produce, ¿no? Que también puede afectar
a las instalaciones y personas. Otro evento también que se podría presentar es una explosión de nube de vapor no confinada, lo que se conoce como UVC, ¿no? Que es el Unconfined Vapor Cloud Explosion, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Se produce generalmente cuando de un recipiente o en una tubería se produce una fuga puntual de un gas, ¿no? Y entra en una concentración que está dentro de su rango de inflamabilidad también, y la presencia de una fuente de ignición también da lugar a una explosión. Y finalmente tenemos el bleve, ¿no? Que es una explosión en un tanque presurizado, ¿no? Lo que sucede acá es que un líquido o un gas a presión que está en estado líquido es sometido a una fuente de calor, una fuente de temperatura externa. Lo que va a hacer esta fuente de calor es hacer que el gas que está en su fase líquida a presión pase a su fase gaseosa, se incremente la presión interna del recipiente, produciendo, produciendo con el tiempo una falla del recipiente con la consecuencia explosión, ¿no? Entonces, estos son los escenarios principales que se podrían producir. Y acá un poco vamos a explicar cómo se calculan estos escenarios, ¿no? Habíamos hablado, y esto ya es el FA, ¿no? Este ya es el Fire Risk Analysis, que nosotros nos basamos en modelos matemáticos, ¿no? Ampliamente reconocidos, que ya han sido verificados y que sin embargo no dejan de ser estimaciones, ¿no? Pero que sí se aproximan bastante a lo que se podría producir en determinados eventos, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos, por ejemplo, en este caso, para calcular la radiación térmica de un incendio, lo que aplicamos son las ecuaciones que vemos acá, ¿no? Y que en este caso, en función a la altura, en función a la altura real de la llama, podemos nosotros observar cuál es el calor que se podría percibir en un determinado incendio a diferentes distancias del mismo, ¿no? A diferentes distancias de este foco, ¿no? Y una vez determinada estas distancias y esa cantidad de radiación, nos podemos dirigir a esta tabla, ¿no? Donde podemos observar cuáles son los efectos de radiación térmica de un incendio, tanto para las personas como para los materiales o estructuras, ¿no? Entonces, acá, esto es básicamente lo que usamos para calcular la radiación de un incendio. ¿Qué otras fines o qué otras cosas, parámetros podemos calcular utilizando estas fórmulas? Por ejemplo, he colocado aquí un ejemplo de una instalación de tanques de líquidos, pueden ser líquidos combustibles o líquidos inflamables, en los cuales yo puedo calcular la radiación a determinada distancia, ¿no? Y determinar cuáles son mis distancias de seguridad, en este caso, para un bombero, ¿no? Recordemos que un bombero equipado con el equipamiento adecuado, con trajes de bombero listados para su uso, para uso de bomberos, pueden acercarse más a un evento y convertir un incendio. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Esa distancia se puede calcular. En este caso, por ejemplo, estamos observando que 6 metros, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Otros parámetros que se pueden calcular, como mencioné, son la altura de la llama, ¿no? Y la altura la dirección del humo, la altura de la capa de humo, también son parámetros que se pueden calcular. También se puede calcular a qué distancia ya es nocivo para las personas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, una distancia nociva para las personas sería de 9 metros, donde ya se producen quemaduras de primer grado, ¿no? Y también se puede calcular la distancia de seguridad en la cual se considera que las personas no van a ser afectadas por la radiación térmica, ¿no? Una persona sin ninguna protección especial, ¿no? Que no tenga ningún traje protector. En este caso, ¿no? Bueno, se calculó que la distancia era 22 metros, entonces las personas pueden posicionarse en esa ubicación. Muchas veces en estos eventos de gran magnitud, ¿no? Lo que se hace es activar el comando de incidentes, ¿no? Entonces,
las personas que no van a intervenir directamente en el ataque del fuego podrían ubicarse a partir de esta distancia, ¿no? A partir de 22 metros y acá comenzar a organizarse para atacar la emergencia, ¿no? También es importante para determinar cuál es la radiación que se va a producir en un radio determinado, ¿no? Cuáles son los efectos que se van a producir, como mencioné, ya viéndolo desde planta, ¿no? Desde una vista de planta para las personas y para las edificaciones. En este caso, cuando ya tenemos una edificación ya construida, ¿no? En algunos casos, cuando se hace este cálculo, se pueden identificar zonas que podrían estar afectas a estos eventos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que dentro de la afectación de quemaduras de primer grado tenemos una caseta de vigilancia, ¿no? Y tenemos parte de la zona de maniobras. Entonces, en algunos casos va a ser posible reubicar estas zonas, ¿no? Porque bueno, una caseta de vigilancia no habría mayor problema en reubicarla, ¿no? El patio de maniobras también considero que no habría mayor problema en reubicarlo, ¿no? Pero si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un almacén, tal vez, o de la planta, ya sería un poco más complicado la reubicación, ¿no? En este caso, felizmente, tanto el almacén como parte de las zonas productivas estaban por fuera de los radios de afectación de este evento, ¿no? Otra posibilidad que tengo haciendo estos cálculos mediante estas fórmulas matemáticas es determinar también la radiación efectiva para almacenamientos a la intemperie, ¿no? Cuando yo tengo un almacenamiento, ya sea de pallets o de algún otro material a la intemperie, también tengo la posibilidad, mediante esta fórmula matemática, de calcular a determinada distancia cuál va a ser el nivel de calor percibido o el nivel de radiación percibida, y si este nivel de radiación tiene el potencial de causar daños a mi edificación o a las personas, ¿no? Bueno, y finalmente, otro ejemplo que les presento, ¿no? Es con respecto a cómo yo puedo llegar a calcular cuál es la necesidad de agua de enfriamiento o de extinción que yo necesito para una instalación de tanques de combustible, ya sea en este caso son tanques de alcohol, ¿no? ¿Cómo yo puedo llegar a calcular esto? Entonces, acá hay que tener, como ya dije, criterios o conceptos muy claros acerca de lo que es la protección contra incendio y cómo se comporta el fuego, ¿no? Y qué parámetros intervienen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos ver, estamos viendo acá que este evento se simula el incendio de un tanque, generalmente en el tanque de mayores dimensiones, donde hay la mayor cantidad de combustible, y en base a la determinación de la dirección del viento, que en este caso se determinó que tenía esta dirección, eh, puede afectar a los tanques colindantes, ¿no? Entonces, en este caso, estos tres tanques que están colindantes serían los que podrían ser afectados por la radiación generada por un incendio, y se hace un cálculo para determinar cuáles son mis necesidades tanto de agua como de espuma contra incendio, ¿no? Entonces, de esta manera también se puede utilizar el fire risk analysis, ¿no? Y bueno, finalmente, en este último ejemplo, lo que mostramos es cómo se podía producir un NUCSE, ¿no? Acá tenemos los modelos matemáticos que estamos utilizando. En este caso, utilizamos fórmulas del gas ideal, ¿no? De la International Oil Insurance. Y lo que se hace acá es simular una fuga en una tubería. Una fuga en una tubería de gas, puede ser gas natural, puede ser GLP, ¿no? Y cómo afecta esto también, cómo afecta esta explosión a las instalaciones colindantes. Se puede calcular a diferentes distancias, ¿no? Y cuál es la más probable, y acá tenemos una leyenda de cuáles serían los daños asociados si se llega a producir bajo estas sobrepresiones. Estas sobrepresiones en este caso son de un PSI, o 3.5 PSI, 8 PSI, que son las que se utilizaron y las que se consideraron como más factibles para este determinado evento. Para otros eventos se tendrá que decidir cuáles son las más factibles, ¿no?
Finalmente, queda acá por mostrar también un ejemplo del cálculo de un bleve, ¿no? En este caso estamos utilizando el modelo o las ecuaciones de Simpson, ¿no? En las cuales, con las cuales nosotros podemos calcular el diámetro de la bola de fuego para una determinada ubicación, ¿no? Podemos apreciar acá en este ejemplo que si se produjera un evento de explosión, un evento de bleve, muy probablemente se afectaría parte de las instalaciones que ya existen acá. Acá estamos hablando, se ve que son instalaciones robustas, ¿no? En este caso, ya es complicado poder trasladar estas ubicaciones. Sin embargo, acá, al no poder atacar las consecuencias, digamos, lo que vendría acá a tallar en este caso es aplicar medidas de control, ¿no? Para evitar que este evento se materialice, ¿no? Acá no sé si se llega a apreciar, pero esta parte de acá se aprecia vegetación cerca a los tanques, ¿no? Que podría, esta vegetación en un caso eventual, podríamos calificarlo como remoto, ¿no? Pero podría prenderse acá esta vegetación y haber un incendio colindante de los tanques. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Identificar también cuáles podrían ser los desencadenantes de este evento, ¿no? Entonces, en este caso, habría una recomendación acá de eliminar esta vegetación para evitar que pueda producirse un incendio y que pueda afectar a los tanques colindantes, ¿no? Bueno, pasemos a la parte de la propuesta de valor. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos como Marsh para desarrollar una evaluación de riesgo de incendio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es agrupar o enmarcar esta evaluación en 4 fases, ¿no? Tenemos una fase de planificación, una fase de consolidación de la información, una fase de análisis de la documentación y desarrollo del estudio, y finalmente una fase de cierre del informe y la presentación a la gerencia del proyecto, ¿no? Acá les quería mostrar rápidamente un poco en qué consiste cada fase. La fase 1 es la fase de planificación, en la cual nosotros nos reunimos, hacemos la reunión de inicio, la reunión kick-off del proyecto, en donde el objetivo de esto es explicar las fases del proyecto y dar a conocer la información mínima necesaria que se necesita para desarrollar el estudio, ¿no? En la fase 2, lo que nosotros hacemos es revisar esta documentación y realizar ya la visita técnica, la inspección de planta y las reuniones con todos los funcionarios para nutrirnos de la información que nos va a permitir entender el riesgo, conocer el proceso y identificar cuáles son los eventos de riesgo mayor que podrían materializarse en materia de incendios y explosiones. En la fase 3, lo que buscamos ya es, en lo que consiste básicamente ya es en el trabajo de gabinete, ¿no? En el trabajo de gabinete, nosotros ya desarrollamos plenamente el proyecto y procesamos toda la información, toda la data que hemos tenido, y llegamos a desarrollar el draft del informe, ¿no? Este draft va a ser compartido con el usuario en la fase 4 para que ellos puedan hacer sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios con respecto al informe y se pueda hacer las correcciones de ser el caso, de ser necesario, ¿no? Entonces, esta metodología que nosotros planteamos es de tipo semi-cuantitativa, como les mencioné, con un cálculo de la probabilidad de tipo cualitativo y con un cálculo de la severidad de tipo cuantitativo, y todo está enmarcado o todo está alineado con los lineamientos de la NFPA 551, ¿no? Bueno, acá es básicamente una lista de cuál sería la documentación mínima que se necesita para realizar esta evaluación. Esta lista no es excluyente, ¿no? Y también requiere ser afinada en base a determinada industria, ¿no? Y a la información que se recabe con los funcionarios de la empresa, ¿no? Pero hablamos de que es información básica con la que se debería dar por inicio, y en caso alguna de esta información no esté disponible o no pueda ser conseguida,
lo que, lo que, lo que se hace es buscar alguna alternativa, ¿no? Que pueda suplir la falta de esta información, ¿no? En todo momento de la evaluación lo que tratamos es estar muy cerca del cliente para conversar y tener claro cuáles son sus necesidades, entender cuáles son sus necesidades e ir tomando decisiones consensuadas, ¿no? Para evitar que ya en una fase muy avanzada del proyecto, tener que retroceder y tener que hacer correcciones que se pudieron hacer en su momento. Y básicamente, y este es el esquema básico, la estructura básica de cuál es el entregable del estudio, ¿no? Como mencioné, esta estructura está alineada con lo que requiere, con lo que exige la norma NFPA 551. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo lo que hemos realizado? Y lo que más quiero resaltar acerca de todo lo que hemos conversado. Bueno, lo primero que quiero que quede claro es ahí, como dice, es que los conceptos, tanto de incendio como explosiones, debemos tenerlos claros, ¿no? ¿Qué es un incendio? ¿Qué es una explosión? ¿Cuáles son los eventos que se pueden producir? ¿No? Esto hay que tenerlo claro y se necesita de un entendimiento profundo de cómo se comporta el fuego y cómo se puede llegar a materializar este tipo de eventos, ¿no? Otro aspecto importante es que cada proceso requiere de un análisis específico, de una estrategia de protección específica, ¿no? Hemos visto que existen diferentes tipos de eventos que se pueden producir, pero que no todos van a aplicarse a todas las industrias, ¿no? Alguna industria trabajará con gas, otra no trabajará con gas, trabajará solo con combustible, otra industria trabajará con líquidos inflamables, otra industria trabajará con plásticos, con textiles, ¿no? Son diferentes los usos, los riesgos asociados a los procesos y es por eso que se requiere de un análisis específico. Y finalmente hay que identificar los peligros, ¿no? Hay que conocer el proceso, ¿no? Y hay que cuantificar las pérdidas, ¿no? Hay que tener claro cuáles son las pérdidas que se podrían y para esto utilizamos el FA y los modelos matemáticos como herramienta imprescindible para hacer estos cálculos. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas o si lo desean en el chat. Hola Brenda. Sí, sí, vamos a compartir la presentación. Vamos a compartir la presentación con ustedes. Igual, cualquier consulta que ustedes tengan, al final voy a compartirle mis datos para tener algún contacto. Sí, Brenda. Bueno, el servicio de análisis eh, directamente se pueden comunicar conmigo. A ver, acá tienen mi celular, mi correo, se pueden comunicar directamente conmigo. Bueno, el gerente de riesgos de propiedad del área es Miguel Alarcón, también si desean pueden comunicarse con él para hacer sus consultas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, bueno,
Agradecerles por su presencia, bueno, agradecerles por haber atendido esta presentación, y estoy a sus órdenes. Ahí tienen, como ya comenté, tienen mi número, mi correo, y pueden contactarme sin ningún problema, que yo estaré encantado de atenderlos. Ahí tengo una pregunta de Brenda. A ver, voy a leer, dice Brenda. Por ejemplo, si quiero saber en el caso de un almacén que tiene ya un sistema de gestión instalado, ¿cómo puedo estar seguro de que esa distribución y cantidad están acá? Bueno, ahí lo que habría que hacer es contrastar frente a la norma, ¿no? Recordemos que comentamos en una parte de la presentación que cuando yo instalo un sistema de protección contra incendio, estos deben cumplir con un estándar. En el caso de sistemas de mangueras y sistemas de extintores, los sistemas de mangueras están regulados por la NFPA 14, el sistema de bombeo, que debe existir también, está regulado con la NFPA 20, y el sistema de extintores, acá en el Perú, el estándar que se utiliza es la norma técnica peruana, una norma técnica peruana de extintores, ¿no? Y bueno, que está basada en la norma NFPA 10, que es la norma de extintores de la NFPA, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer ahí para determinar si tu sistema está acorde, si la distribución y la cantidad está adecuada, es contrastar versus estas normas, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta cuál es el tipo de riesgo que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que almacenas qué es lo que almacenas? ¿Cuál es la mercancía que se almacena, ¿no? De base a esto también se va a determinar si el tipo de extintor es el adecuado, ¿no? Si la cantidad de agua que tú tienes es adecuada, si la bomba con incendio que se ha elegido también es la adecuada para proteger este riesgo, ¿no? Entonces, pero siempre en este caso, que si un uso de almacenamiento ya está regulado, se está regulado de manera prescriptiva, y lo que se tiene que hacer es dirigirse a estas normas, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a dar por finalizada la presentación. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento, y estamos en contacto. Ahí creo que, a ver. Eh, Listo, gracias. Hasta luego, hasta luego.